la corrección de las preguntas, como les decía, va a seguir el orden de el grado de dificultad. Y el grado de dificultad en este caso es de mayor dificultad a menor dificultad. La semana pasada revisamos todas las preguntas en donde el 50% de los alumnos, o más del 50% de los alumnos, la tuvo mala. Hoy nos tocan las siguientes preguntas: 22, 29, 31, 44, 50, 5, 60, 30, 49, 49 con la decía, ya, 49, 32, 36, 9, 45, un paseo, 37, 17, porque una de las cosas que empecé a dar cuenta de que 59, estas son las preguntas que en principio no debieron haberse equivocado. 8, y al final 10, 53, que son como las que en principio todo el mundo las tuvo buenas. 23, 26, 21. Ahí, por ejemplo, en la 21 ya estamos que el 30% solamente la tuvo mala. 64, estas son las fáciles. 4, 16, 52, 14, y estas son las muy fáciles. 20, 19, 12, 18, 15, 13 y 13. ¿Ya? Entonces, ese es el orden que voy a seguir, si alguien se llega a perder. Y estas son las que en principio debieron haber tenido buenas. Si se equivocaron en alguna de ellas, o en más de una de ellas, tienen que visualizar claramente por qué se equivocaron en ella. Entonces, partamos. 25 personas, buen número. Les doy las gracias. Bienvenidos. Y como les decía, vamos a revisar las preguntas que aparecen en ese orden. Es decir, de mayor dificultad a menor dificultad. Y la pregunta 1, que me está la 1 y todo lo demás, ya la 1 la revisé. Y solo al final de la sesión, cuando ya hayamos revisado la mayor parte, podría aceptar las posibilidades de que me preguntasen por alguna otra pregunta extra. Hola Rocío, ¿estás con video? ¿Te estamos viendo? Ya, entonces, ya tienen claro el orden, y en principio esto es de mayor dificultad, menor dificultad, pero ya con la segunda parte de la prueba. Entonces partamos según el orden que tenía ya preparado, partamos con la segunda parte de la revisión, y estamos con la pregunta 22. Creo que tenemos la pregunta 22. ¿Cuál es el conjunto solución de lo que está acá? No es una pregunta tan sencilla, por lo menos a mí me complicó. Personalmente no me fue tan fácil resolverla. ¿Ya? No me fue tan sencillo, y lo que hice frente a esta pregunta fue resolver la inecuación. Ahora, fíjense primero, yo puedo eliminar inmediatamente esta, por el hecho de que, si se fijan, uno indefine. Esta también la puedo eliminar, porque cuando reemplacen con 3, me quedará que esto es 4 partido por 2, y eso no es mayor que 2, sino que es 2. Los iguales, si uno los puede eliminar de inmediato. Entonces, nos vamos quedando que o solamente los mayores que 1, o los menores que 3, o entre 1 y 3. Y en la práctica, esta pregunta es más sencilla resolverla con las alternativas que intentar resolverla en forma analítica. La forma analítica, realmente uno tendría que resolver una inecuación
¿ya? En la cual pasen restando, despejar a cero, ¿ya? Y luego es lo que se llama análisis de puntos críticos. Ahora, es más sencillo visualizar. Si yo tengo acá, por ejemplo, si x vale, supongamos que acá el intervalo es entre 1 y 3. Tomemos un valor que sea mucho más grande que 3. Por ejemplo, 4. Si esto vale 4, sería 5 partido por 3. Y 5 partido por 3 no es mayor que 2. Por lo tanto, ya mayor que 1 no es exclusivamente nuestra chance. Es un límite superior. Menor que 3. Tomemos uno que se salga del intervalo. 0. Me queda negativo. Porque esto sería 1 partido por menos 1 y esto es negativo y eso no es mayor. Entonces, si se empiezan a dar cuenta, realmente esto y esto están incluidos acá. Y realmente esta es la solución. Es la forma más sencilla de resolverla. La otra forma consiste en resolver esto que llamamos puntos críticos. Y esto es bastante complicado porque necesitaríamos despejar a cero y luego de despejar a cero, ¿ya? Sumar las expresiones y transformar esto en un cociente de cantidades. Y allí, en este cociente, sería, esto es 3 menos x partido por x menos 1. Entonces, y acá viene una cosa que se llama análisis de puntos críticos. ¿Ya? Esta es la forma en que uno resuelve analíticamente. Análisis de puntos críticos. Los puntos críticos son donde las expresiones se convierten en cero. En este caso, los puntos críticos serán con x igual a 3 y el otro es cuando x vale 1. Esos son los puntos críticos. Entonces, lo que uno debe visualizar es construir, les voy a explicar cómo funciona el análisis de puntos críticos. Uno construye una tabla en que se analizan los factores. Los factores en este caso son x, 3 menos x, ese es un factor, y el otro factor es x menos 1. ¿Y por qué uno despeja 0 para visualizar exclusivamente los signos? Esto no es fácil, por si acaso, para nada, ¿ya? Es un tema de segundo medio. Y uno separa, ¿ya? Separa, y convierte esto en una tabla para evaluar cómo se comporta cada factor en los intervalos correspondientes a los puntos críticos. Entonces, la idea es que uno está evaluando, y acá tendremos el 1, y acá el 3, que son donde cambia de signo cada factor. Y evaluamos, efectuamos la evaluación. Acá en la práctica tenemos x, y esto por acá el menos infinito, y por allá vive el más infinito. Y lo que estamos viendo es qué signo toma, qué signo tiene la expresión. Entonces uno reemplaza, toma un valor entre menos infinito y 1, por ejemplo el 0, reemplazan acá con esto es igual 0 y llegan a que esto es positivo. Para todo valor menor a 1 va a ser positivo. ¿Qué pasa en un valor entre 1 y 2? Sí que, pero cuando llegamos a 3 se convierte en 0. Y luego cambia de signo y se convierte en negativo. Esto es evaluación de puntos críticos y evaluar cada factor en los intervalos que están constituidos por los puntos críticos. Pero este procedimiento es difícil, es complicado. Es más sencillo trabajar con las alternativas, pero le estoy tratando de explicar cómo funciona esto. Y acá veremos, por ejemplo, que esto es negativo en esta zona. Si toman un valor entre menos infinito y 1 y evalúan, y acá será positivo y acá será positivo. Porque un factor de grado 1 cambia de signo solo una vez. Entonces esto será negativo, positivo y negativo. Entonces, ¿dónde es mayor que 0? Acá. Por lo tanto, la solución es entre 1 y 3 sin incluir 1 y 3. Esto no es fácil, ¿ya? Espero que se lo hayan explicado alguna vez en el colegio cuando lleguemos a inecuaciones, esta parte se la explicaré con calma y tranquilidad. No es fácil, es bastante complicada. La 23 es un problema de ecuaciones. Por lo tanto, esto es evaluación de expresiones algebraicas. Más que ecuaciones, esto es álgebra polinomial. Sumemos la fracción. Entonces me queda n cuadrado más m cuadrado partido por
Era el 29. No, ya estoy empezando a resolver una que no corresponde. Y lo más probable es que ya la resuelva. Voy entonces a la que viene, esta es la 22, voy a la que viene a continuación, que es la 29. No es fácil esta, la 22 no es fácil. Lo más sencillo era trabajar con la alternativa. No está prohibido. No existe ningún edicto que diga que usted no puede usar las alternativas. 29. La 29 es evaluación de funciones. Esta tampoco no es sencilla, ¿ya? No es fácil. Aún tenemos preguntas que son algo complicadas. Entonces me dice lo siguiente. F de 0 es 10. Entonces, esto es lo que se llama el nombre correcto de esto que tenemos acá. Esta es una definición de función. Me están definiendo una función de una manera recurrente. ¿Qué significa eso? Que cuando encuentro un valor, para encontrar el siguiente, uso el anterior. Y así voy construyendo. Entonces, explíquenme un poquito. Si trabajamos con f de 0, cuando queramos calcular f de 1, presten atención, por favor. Cuando queramos calcular f de 1, utilizamos la definición recurrente. Es decir, f de 1 es 0 más 1. Por lo tanto, va a ser f de 0 al cuadrado. Al cuadrado. ¿Se comprendió? ¿Se comprendió lo que hicimos? Perfecto, perfecto. Estamos utilizando, lo que estamos haciendo, Millaray, es lo que se llama una definición de función de forma recurrente. Por lo tanto, cuando queremos f de 1, eso es 0 más 1, para que sea f de 1. Entonces será f de 0 al cuadrado. F de 0 al cuadrado. Cuando queramos encontrar f de 1, necesitamos f de 0. Así que cuando queramos f de 2, necesitaremos f de 1. Cuando necesitemos f de 3, necesitaremos f de 2. Y así iremos construyendo. Veamos qué sucede. F de 0 sabemos que es 10. Por lo tanto, f de 1 es 10 al cuadrado. Ese es f de 1. Si ahora queremos f de 2, va a ser f de 1 al cuadrado. F de 2 es 1 más 1, eso es 2. Por lo tanto, va a ser f de 1 al cuadrado. F de 1 al cuadrado va a ser 10 al cuadrado, nuevamente elevado al cuadrado. Podemos seguir. Ahora, es bueno que sean capaces de abstraerse y percatarse de qué es lo que está sucediendo. En f de 1 tengo una potencia 2. En f de 2 tengo dos potencias 2. Por lo tanto, en f de 4, ese en el fondo es la regularidad que está cumpliendo, será 10 multiplicado por 2, 4 veces. Porque va a ser por 2, a ver, no es multiplicado por 4, perdón. Será multiplicar por 2 y por 2. Ahí sí. Eso no es 2 por 4. Eso sería f de 1, f de 2, f de 3, f de 4. Por lo tanto, esto realmente es una potencia de 2, lo cual significa que esto es 2, 4, 8, 16. Definición recurrente. ¿Ya? La idea es que encontremos la regularidad y con eso seamos capaces de hacer el desarrollo correspondiente. Y lo que nos damos cuenta es que voy duplicando. ¿Bien? ¿Funcionó? Sí, profe, sí funcionó. Perfecto. Vamos a la 31. Vamos a la 31. La 31 me pide la función inversa. ¿Cómo se encuentra la inversa?
lo que uno hace es bastante simple, no es muy complicado encontrar la inversa. La inversa corresponderá necesariamente, tenemos y igual a x medio más 1. Hay un par de cosas, por ejemplo, esa gráfica de esa función pasa por el 1, que es lo que llamamos coeficiente de posición, y tiene pendiente un medio. Es decir, esto va a ser algo que tenga una cierta inclinación baja. Vamos a hacerlo mejor. Tener una inclinación que sea aproximadamente algo así. Es decir, si yo subo 1, debo dar 2 pasos hacia adelante. Eso significaría pendiente un medio. Ese es un medio de acá. Este es F. La que está acá es F. Entonces, si este es F, para encontrar F a la menos 1, despejamos X. Sencillo. Multiplicamos por 2, se me queda 2i igual a X más 2. Entonces, X, que es ahora la forma de encontrar la inversa, corresponderá a 2i menos 2. Gráficamente, esta es la inversa. Uno la escribe de esta manera, escribe f a la menos 1 de x, y en vez de escribir y, uno escribe directamente x. Será 2x menos 2. ¿Cómo es la gráfica de esta expresión? Es una recta. Entonces esta parte uno tiene que comenzar a repasar estos conceptos. Es una recta que pasa por el menos 2, eso es lo que llamamos coeficiente de posición, menos 2, y pasa por acá, y tiene pendiente 2, es decir, la recta, en vez de tener un crecimiento lento como esa, tiene un crecimiento rápido. Si esto vale 2, esto valdrá 1. La mitad, sí. Entonces empecemos a buscar esa recta donde está, y esa recta, si no es la primera, ¿ya? Tampoco es la segunda, ¿ya? Y es definitivamente la C, que pasa por menos 2 y tiene esta pendiente que es positiva con pendiente 2. Profe, en la C. aplicación dice que es la... Ah, no, no, no. Nada, olvídelo. ¿Ya? Ahora, hay una cosa interesante. Si nosotros superponemos la otra en la misma gráfica, piensen en esto. Es algo que uno podría, si uno con el tiempo puede aprender a hacer esto, es más rápido. Si vemos la otra gráfica, para que se fijen en un detalle que es importante. La otra gráfica pasa por acá, por el 1, por el 2, por el 1. ¿Sí? La gráfica pasa por el 1. Entonces, a ver, ¿vemos bien la función? Sí, la gráfica pasa por 1, con pendiente un medio. Entonces, cuando uno aprende a graficar bien estas cosas, se da cuenta de que la gráfica debe ser algo que pase por ahí, por 1. ¿Ya? Debe pasar acá por 1, ahí, por 1. ¿Qué significa eso? Que va a tener que crecer. Si doy 2 pasos hacia adelante, doy 1 hacia arriba. Y ese es el concepto. Fíjense un detalle. Lo interesante de acá. Si nosotros prolongamos la otra, esto es algo que lo vamos a desarrollar en su momento cuando veamos funciones. Yo creo que desde ya lo aprendan. Mire, extendamos. ¿Ya? La que está arriba es F. Es F. La que está abajo es F a la menos 1. Voy a cambiar el color para que vean esto. Si nosotros dibujamos la recta x igual y con pendiente 1, ¿está? X igual y, me quedó un poco chueca, que sería pendiente 1 con x igual y. Allí, ahí, la prolongamos un poquito. Fíjense qué pasa con f y f de la menos 1. Como que
La que dibujé en negro actúa como un espejo. ¿Ya? A eso que estamos viendo será expresado de manera en que digamos que, porque estamos expresando f, una función. Las funciones se expresan desde x hasta y, desde el dominio hacia el recorrido. El dominio siempre son las x. Por eso se cambia el y, porque de fondo lo que hace la inversa es esto. Lo que hace la inversa es esto. Yo estoy acá y tengo un dominio. Me lleva a un recorrido. Eso es f. ¿Qué es lo que hace la inversa? Cambia de función. Toma los elementos del recorrido y los devuelve al dominio. Esa es la inversa. Entonces, claro, siempre la variable es x, aunque cambia de nombre acá, porque lo que antes era recorrido pasará a ser dominio de la inversa. Entonces, el dominio de esta función inversa es el recorrido de la función. El dominio es el conjunto de los x, el recorrido el conjunto de las y. Entonces, lo que me interesa al respecto acá es que, fíjense, f y f a la menos 1, y f a la menos 1 son simétricas, ese es el nombre realmente de esta expresión, son simétricas, una reflexión con respecto, simétricas, una reflexión respecto a la recta, como si fuese el espejo esa recta, x igual y. ¿Ya? ¿Por qué pasa por 1? Porque necesariamente, como la pendiente es 2, si doy 2 pasos hacia arriba, eso es lo que significa pendiente 2, y eso es una de las cosas que vamos a tener que desarrollar, significa dar 2 pasos hacia arriba, 1 hacia adelante. Eso es pendiente 2. Como paso por menos 2, la pendiente 2, que es lo que acompaña a x, este 2, significa que doy 2 pasos hacia arriba y 1 hacia adelante para que el cociente entre y y x sea 2. Estas funciones y nos queda un buen trecho para llegar a ello. No, no necesariamente siempre es un paso adelante. La pendiente positiva significa que avanzo en las Y, subo en las Y, debo avanzar en las X. Pero pendiente negativa significa que bajo las Y y debo avanzar en las X. El concepto de pendiente lo vamos a desarrollar porque la forma en que se define pendiente, y eso es por lo menos, aunque sea adelantando un concepto, la pendiente se define como la variación de los Y respecto a la variación de los X. Así se define. Y la pendiente positiva nos va a dar algo así, y la pendiente negativa va a ser algo así. ¿Qué significará eso? Significa que si yo, pensemos esto como un triángulo, si yo subo en Y, avanzo en X, de ese punto a ese punto. Subo en Y, avanzo en X. En cambio, la pendiente negativa involucra que si bajo en Y, es decir, pasé de acá, ese punto, bajé en Y, avanzo en X y llego a este otro punto. ¿Ya? Lentamente, porque lo que tenemos que ver esta parte de la ecuación de la recta, la tenemos que ver en sentido geométrico, geométricamente, más que analíticamente, más que algebraicamente. Si somos capaces de entender todos estos conceptos de ecuación de la recta geométricamente, nos manejaremos mucho más rápido y mucho más eficientemente. Ese es el desafío, en que seamos capaces de entender geometría analítica como geometría con algunos elementos algebraicos.
No como álgebra que se dibuja. No, hay que entenderlo al revés. Esto es geometría a la cual le asociamos algunos elementos algebraicos. No es fácil, por si acaso, pero esto les ahorra tiempo, les da certeza y les permite entender que todo está ligado. ¿Ya? Como les contaba hoy a los chicos del curso 7 y el curso 9, un problema que es característico. En un hexágono regular, un hexágono regular tiene 6 lados, 6 ángulos, todos congruentes, elegimos 3 puntos al azar, ¿ya? Los unimos los 3 puntos y aparece un triángulo. Se construye un triángulo. ¿Cuál es la probabilidad que ese triángulo sea equilátero? Entonces, ¿se fijan cómo se está asociando combinatoria, probabilidades con geometría? Y lo mismo que se puede hacer en todo. Sí, tiene algo de eso, Geraldine. Tiene algo de eso. ¿De acuerdo? Y después nos vamos a dar cuenta de que sí, es lo mismo. ¿Ya? Cuando hablamos de vectores y hablamos de estos, es muy parecido, muy parecido. Tanto así que uno los podría asociar y transformar después la recta en una forma de vectorial. ¿Ya? Sigamos. Sigamos ahora. Voy a borrar esto. Adelanté algunos conceptos, pero la idea es que vayamos desarrollando estos conceptos y que cuando lleguemos a enfrentarlos no sea la primera vez que los escuchen. Esta era la 29, creo. ¿O la 31? Ya. 31. 44. Se fijan que, aunque estoy en un rango del 50%, las preguntas no son triviales. ¿Ya? Todavía estamos en un rango de preguntas que pueden ser algo complicadas. 43 y ahora 44. Tenemos lo siguiente. Tenemos ecuación de la recta y representación gráfica de la ecuación de la recta. ¿Cuál de las siguientes rectas que pasan por el origen, necesariamente pasan por el origen, tiene esta forma? ¿Cuál forma? La forma que está expresada acá. Es decir, estamos buscando una que no esté expresada de esta manera. Que no se pueda, que no responda a una recta de Y igual a un M por X, donde M tiene que ser un número no nulo. Es decir, no puede ser cero. Lo que tenemos que rescatar acá es que no lo sea. ¿Ya? Que no sea eso. Entonces, lo que tenemos acá, primero, la bisectriz de los cuadrantes 1 y 3. El orden de los cuadrantes. Eso he estado tratando de introducir ese tema. Los cuadrantes se nombran uno primero, ya, ambos positivos, y de ahí va en sentido antihorario. Como varias cosas que hemos visto hasta ahora. Generalmente el sentido antihorario es el que se utiliza. Entonces, tenemos que esto es primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. La bisectriz es una recta que pasa por el origen. Incluso aprenderemos que esa recta es x igual a y. Porque es el conjunto de puntos del plano que el x es igual al y. Entonces, ¿esto tiene de la forma y igual a mx? Sí. Perfecto. Entonces, esta no me sirve. Porque tiene la forma y igual por x. Esta no es. Esta no es la alternativa correcta. Recta que pasa por el punto 0, 0 y 2,1. Entonces, ubicamos los puntos. El 0, 0 es el origen. Y x igual 2, y igual 1, menos 1 es un punto que está por acá. Entonces, la recta es una recta que tiene pendiente negativa. La podríamos calcular y todo, pero va a ser una y igual a algo negativo, ¿ya? Algo negativo por x. Con pendiente, en este caso, pendiente negativo. ¿Es de esta forma? Sí, es de esa forma. La bisectriz del cuadrante 3 y 4. Muy parecida a la anterior, pero con la diferencia de que forma
45 grados con pendiente negativa. Pero también entonces va a ser una y igual a menos x. Y eso es, con pendiente igual a menos 1, es de esta forma. Perfecto. La recta de ecuación x igual a 2i. X igual a 2i es una recta en la cual la pendiente pasa por el origen, y si despejamos, lo que acompaña a x es la pendiente, y en este caso sería pendiente 1/2, es decir, va a ser una recta que tenga pendiente 1/2. Sí. ¿Es de esta forma? Sí, es de esa forma. El eje de las ordenadas, ya. Esto es lo que hay que entender. Y yo dibujo los ejes. El eje X es el que se le llama eje de las abscisas. ¿Listo? Abscisas. Y yo creo que me parece que esto, bueno, es con C. Más vale escribirlo. Entonces, este es el eje de las abscisas. Ahí sí. ¿Listo? Y Y es el llamado eje de las ordenadas. Entonces, el eje de las ordenadas es el eje Y. ¿A qué corresponde el eje de las ordenadas? Analíticamente es el conjunto de puntos del plano que tengan abscisa 0, es decir, todos los puntos que tengan x igual 0. Ese es el eje de las ordenadas. Y esta recta, que es x igual 0, conjunto de puntos que tienen abscisa 0, no está escrito de esta manera, porque no hay Y. Porque no hay Y. ¿Ya? Entonces, no tiene esa forma. Entonces, el que no tiene esa forma es definitivamente esa letra. Este es el que no tiene esa forma. Alternativa correcta, E. Esta es la última, Geraldine, ¿sí? Es x igual 0. Conjunto de puntos del plano que tengan abscisa 0. ...22, 23, 31, 44... vamos a las 50. Borramos esto y vamos a las 50. Aunque sea esto un paseo, vamos a las 50. La 50 tiene el concepto de pendiente. Se fijan que mucha ecuación de la recta, mucha ecuación de la recta. Ya, lo vamos a hacer con triángulos semejantes. ¿Ya? Sobre todo ecuación de la recta, Guillermo. Entonces, fíjense en esto. Vamos a dibujar para que entiendan de que si sabemos bien geometría, la podemos aplicar sin inconveniente en geometría analítica. Necesitamos encontrar dónde corta el eje X en el punto. Entonces vamos a prolongarla para entender de qué me están preguntando. Me están preguntando si esto, ¿dónde va a cortar? Por acá. ¿Ya? Entonces, cosas que ustedes deben de entender, que el triángulo que se forma ahí, el triángulo, aquí tenemos dos triángulos. Los vamos a construir todos para que los vean. Esos dos triángulos están allí. ¿Cómo son entre sí el triángulo 1 y el triángulo 2? Que lo vamos a nombrar el 1 y el 2. Semejantes. Son semejantes, ¿cierto? Vamos a usar semejanza, entonces, en vez de álgebra, ¿sí? Ya, ¿cuánto mide el cateto? 4 menos A. Porque estoy en 4 y le resto A, y eso es lo que mide el cateto. Y si ustedes le suman a A y suman eso, llegan a 4. ¿Cuánto mide el otro cateto? 1. ¿Cuánto mide este cateto? Ese cateto mide 2. Por lo tanto, si se fijan, la proporcionalidad es directa. Este es 1, este es 2. Por lo tanto, necesariamente esto vale 8 menos
2A. Pero ojo con esto, este es el cateto. El cateto mide eso, 8 menos 2A. Entonces, si a X le sumamos, se dieron cuenta que a A le sumamos 4 menos A y llegamos a 4. Entonces, este dato es el que estamos buscando, X. Le vamos a sumar el cateto, la longitud del cateto, 8 menos 2A, y debiéramos llegar a A. Tal como en el caso anterior, a A le sumábamos 4 menos A y llegábamos a 4. Entonces, a X le sumamos 8 menos 2A y debemos llegar a A. Por lo tanto, X valdrá 3A menos 8. Y colorín colorado, eso se acabó. Díganme, ¿no es más fácil así? ¿Semejanza? ¿Dónde se me perdió Fernanda? ¿Dónde se me perdió? Tiene que explicarme usted dónde se perdió. Ah, lo que pasa es esto. 1 es a 2, es doble, como 4 menos A va a ser al doble de 4 menos A, que es 8 menos 2A. Cateto es a cateto, como el cateto más largo es al cateto más largo. ¿Ahí sí, Fernanda? ¿Hasta ahí sí? Entonces, como yo quiero encontrar este punto, sabemos que X más el cateto, la longitud del cateto, debe llevarme a A, tal como A más 4 menos A, que es el cateto, me lleva a 4. ¿Cómo llegué a 4 menos A? La longitud del cateto. 4 menos A y la longitud del cateto. A más el cateto debe ser 4. X más el cateto debe ser A. Y se convierte en una ecuación en que despejamos cuál es el valor de X y es 3A menos 8. ¿Ahí sí? Ya. Semejanza. Ya empiezan a dar cuenta de que necesitamos encontrar la ecuación de la recta, después encontrar la ecuación de la recta con 2 puntos, encontrar cuál es el valor de X cuando Y vale 0. No necesitamos hacer nada de eso. Porque en el fondo lo que tenemos que buscar es geometría, triángulos semejantes, entender de que lo que tenemos acá lo podemos calcular también, pero ahí tendríamos que especificar que tenemos otro triángulo de características semejantes, y lo construimos de esta manera, acá. Pero ahí lo que necesitamos encontrar, sabemos que la longitud del cateto vale A. Entonces ahí lo que necesitamos encontrar es cuánto vale el cateto proporcionalmente. A será a 4 menos A, como X es a 1. Encontramos el X y se lo restamos a 2. Y ese será el punto de intersección. Triángulos semejantes, nada más. Todo el rato trabajando con triángulos semejantes. Y es bastante sencillo. ¿Se empiezan a dar cuenta? ¿Por qué? Porque visualizamos qué estamos haciendo. No nos perdemos en el álgebra. Porque a veces el álgebra esconde un poquito el resultado. En cambio, cuando trabajamos geométricamente y hacemos nuestros esquemas, nuestros dibujos, estamos permanentemente sabiendo que estamos calculando. Esas son las 50. Las 5. Es que en la práctica, Millaray, voy a seguir con esto insistiendo. ¿Ya? La aplicación de geometría en los problemas de geometría analítica. La problemática es que la diferencia está, Millaray, es que cuando te enseñan el que usted puede hacer eso, la próxima vez que vea figuras de ese tipo, va a intentar hacerlo.
¿Qué tenemos acá? X e Y son números reales no nulos y distintos entre sí. X es distinto a Y. Entonces, ¿cuál de las siguientes cosas es siempre verdadera? ¿Al cuadrado siempre serán distintos? No. Esto es fácil de darse cuenta que no van a ser siempre distintos. ¿Y por qué no van a ser siempre distintos? Porque necesariamente lo que tendremos es que podría ser uno positivo y el otro negativo. Ahora, acá, puedo eliminar X en ambos lados y la afirmación sería que 0 es mayor que Y, o que Y es mayor que 0. Y para eso solamente será verdadero si es que Y es positivo. Por lo tanto, esto tampoco siempre es cierto. La otra, factoricemos. Me quedará X menos Y al cuadrado mayor que 0. Ahora, ¿qué sabemos? Todo número al cuadrado es 0 o positivo. Por lo tanto, independiente de cuál sea mayor, esta expresión es 0 o positiva. Pero como son distintos entre sí, necesariamente no es 0. Por lo tanto, esta expresión siempre es positiva. Correcto. Porque está al cuadrado, siempre es positiva. Entonces, ¿cuál es este siempre verdadera? Solo 3. ¿Quedó claro? ¿Sí? Ya. Voy borrando el 2. Bueno, lo que pasa es esto. Si yo tengo X menor que X más Y, yo puedo restar Y a ambos lados. Por lo tanto, acá me queda 0, igual que las ecuaciones. Si la única diferencia es cuando uno multiplica o divide por números negativos. Se cancelan los X, realmente. ¿Listo? En la afirmación 3 la factorizo. Me queda un número al cuadrado. ¿Y qué es lo que uno sabe? Que todo número al cuadrado es mayor, hasta los reales, es mayor o igual que 0. Pero como no puede ser 0 porque son distintos, entonces necesariamente a al cuadrado es mayor que 0. Ahí sí, Francisca, porque está al cuadrado. Las cantidades al cuadrado o son positivas o son 0. Las 5 listas. Vamos a pasearnos un ratito más. Vamos a la 60. Por allá. Vamos a sacar, mire, esto es puro conteo. Sí, todo binomio al cuadrado es positivo, salvo cuando las cantidades sean iguales. Cuando A sea igual a B o X igual a Y. Ahí es 0. Siempre es mayor o igual que 0. Entonces, tenemos 9 fichas, ¿cierto? Tenemos 9 fichas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar 3 fichas al azar sin reposición. Uno incluso podría pensar que saca una primero, después saca otra y después saca otra. Lo podríamos pensar como si lo separáramos en partes, para poder contar, para hacerlo más sencillo. Si nos damos cuenta, necesito que no sea 7. Entonces lo que debemos visualizar es qué es lo que me sirve. Me sirven 8 casos a favor y abajo casos totales, de 9 posibles. Luego que ya saqué una, la primera que saqué no era 7. El 7 está dentro todavía. Entonces, ¿cuánto me sirven de las 8 que quedan? Bueno, me sirven 7. Porque ya saqué una que no era el 7.
Y después que ya saqué la segunda, me quedan 7 en la caja. Solamente me quedan 7. De las cuales me sirven 6 porque el 7 todavía debería estar adentro. Y esta multiplicación es la probabilidad. Caso a favor, casos totales. Porque no debió haber sido ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. Ninguna de ellas debió haber sido el 7. Y lo que estoy viendo es cuáles son los que me sirven, los casos a favor, con respecto a los casos totales. Entonces, podemos simplificar el 8 con el 8, el 7 con el 7, eso sería 0, Josefina. Entonces, lo que tenemos ahí es x menos y. Y en el único caso es a x menos y en la 5. Entonces, en el único caso es cuando fueran iguales. Porque el opuesto es el negativo. Profe, una consulta. 7 sobre 9, no 3. Sería 8 sobre 9, 7 sobre 9, 6 sobre 9. No, ni siquiera. Sería 8 sobre 9 por 8 sobre 9 por 8 sobre 9 al cubo. Dígame. Al sacar las 3 fichas, ¿Ya? ¿por qué cada vez se resta una en vez de 2? O sea, en vez de las 3. Lo que pasa es que estoy sacando... sacar 3 fichas es lo mismo que sacar a una primero, la otra después y la tercera al final. Es equivalente. Entonces yo hago el análisis de qué es lo que sucede con las 3 fichas, como si estuviese sacándolas una primero y la otra después. Ah, Hago la una por primera, una. una por una, exactamente. Es lo mismo, pero es más fácil de adaptar esto. En otro caso también se puede, porque sería encontrar los casos a favor y los casos totales. ¿Ya? Pero se pone un poco más complicado el conteo. Pero es bastante parecido, la diferencia sería combinatoria, casos totales. Los casos totales es combinatoria de 9 sobre 3. Ese es el caso total. ¿Y cuáles son los casos a favor? Los casos a favor son todas las combinatorias que pueden establecerse de 8 sobre 3. Y al final esa relación es la misma. Combinatorias de 8 sobre 3 porque no tiene que estar el 7 y no importa el orden, y partido por combinatoria de 9 sobre 3. Pero eso es un poco más complicado de entender cómo funciona, para eso necesitamos saber cómo funciona la combinatoria y entenderla claramente. Pero lo que estamos haciendo es exactamente lo mismo. Y mucho más fácil. Es que después vamos a entender que las combinatorias es esto. ¿Listo? Ese número feo, así como combinatoria de 9 sobre 3, es realmente 9 por 8 por 7. ¿Y por qué acá el orden no importa? Porque en el fondo se está simplificando en ambas. ¿Ya? Entonces ahora, acá simplificamos y llegamos finalmente que esto es 2/3. Y ahí está, alternativa Heribert. Ya, esa fue la 60. 30, vamos a la 30. Siempre hay que tratar de entender las cosas con simplicidad, no hay que complicarse mucho, no buscar, ¿y cuál es la fórmula? ¿Y cuál es la fórmula? Porque al final de cuentas, si andamos buscando la fórmula, nunca estamos seguros si estamos usándola bien o no. Por eso en combinatoria, en probabilidades, lo que vamos a aprender es a contar. Y lentamente vamos a aprender a contar más rápido. La 30. Ya, me dice lo siguiente, tengo una ecuación, y ya me dicen que una de las soluciones es 2. Ya me están diciendo que una de las soluciones es 2. Entonces, si una solución es 2, es decir,
ya sé que x debe valer 2. Entonces, si yo reemplazo x por 2, debe ser igual a 0. Toda esta expresión debe ser igual a 0. Debe satisfacer la igualdad. Es decir, cuando x vale 2, la igualdad que está en la parte superior se debe satisfacer. Por lo tanto, lo que me corresponde hacer es reemplazar toda esta expresión con x igual 2. Entonces, evaluamos y vemos qué sucede porque estamos dándole la condición que x debe valer 2. Entonces, toda esa expresión será 4t más, paréntesis, t menos 6, cierre paréntesis, por 2 más 6, y eso tiene que valer 0. Entonces, acá podemos hacer un poquito de álgebra, me quedará 4t más 2t, lo que va a ser igual, despejando de inmediato, es menos 6 más 12. Entonces me queda acá 6t igual a 6. Por lo tanto, t debe ser igual a 1 para que x, ¿qué valor debe tomar t? Bueno, se convirtió en una ecuación en t. T debe ser 1 para que la solución sea x igual 2. Una de las posibles soluciones. ¿Listo? Borramos y avanzamos a la 49. En principio, debería ser cada vez más fácil. 49. ¿Qué me entrega? La ecuación de una recta. Aquí lo que uno tiene que reconocer de una recta, que en principio la ecuación de una recta se escribe como y igual a mx más n, donde n es el coeficiente de posición o donde corta al eje de las ordenadas, al eje y. Y m es la pendiente o la inclinación que se encuentra como delta i, variación de los y, partido por delta x. Entonces, me dice que esta es una recta y que yo quiero una recta perpendicular. Bueno, para que sea perpendicular y que pase por el origen, necesariamente tienes una recta del tipo y de algo por x, sin coeficiente de posición para que pase por el 0. Entonces, cualquiera de ellas puede ser. Ahora, para que sean perpendiculares, el producto de las pendientes, m1 por m2, debe ser menos 1. Y esto es algo que uno debe aprender, manejar. Ahora, la demostración de eso no es fácil, pero se puede. Entonces, están pidiendo que el producto de las pendientes sea menos 1. Entonces, la pendiente va a ser A, de la que estamos buscando. Por esta pendiente, que es menos 1 partido por m, debe ser igual a menos 1. Se cancelan los menos 1, no menos, y la pendiente debe valer m. Es decir, la ecuación que estamos buscando es esta. Porque además debe pasar por el origen. ¿Funcionó? Rectas perpendiculares, pendiente menos 1. Este no lo hemos visto aún, pero son de esos temas que hay que ir ya recogiendo esa información. 32. Es una función definida por tramos. Y me dice que dependiendo del tipo de la naturaleza, qué conjunto numérico pertenece al número, es lo que debo hacer. Lo que me está diciendo, lo primero que me dice acá es, si es racional, dejamos exactamente el mismo número. Pero si es irracional, debemos escribir
menos 1 partido por x. Entonces, lo primero que debemos verificar es si el número es racional o irracional. Menos 1 es un número racional. Por lo tanto, f de menos de x, o f de menos 1, será menos 1. En cambio, este número es irracional. Y f de un número irracional me dice que debo hacer esto. Me lo define así. Entonces le hago caso. 1, y todo eso es x, por si acaso. Todo eso es x. Entonces, x pasa al denominador. Raíz de 2 más 1. ¿Qué hacemos con esto? Racionalizar. Es decir, multiplicamos por el conjugado. El conjugado es cambiarle un signo para que me quede una suma por diferencia. Entonces, ahora tengo una suma por diferencia y esto es lo que debo desarrollar. Con cuidado lo hacemos y llegamos a que menos 1 menos, paréntesis, raíz de 2 menos 1. Y el denominador me quedará 2 menos 1, que es 1, así que ya ni siquiera lo voy a escribir. Entonces acá me queda menos 1 menos raíz de 2 más 1. Se cancelan todas esas cosas y finalmente esto es menos raíz de 2. C, o no C. C. Ahora el 36. Esto es evaluación de expresiones. 36. Veamos bien. ¿Qué significa que sea simétrico? Que actúa como un espejo, una reflexión, como una imagen especular. Entonces, lo que primero es, tomamos el punto simétrico de él respecto al eje de las ordenadas. El eje de las ordenadas ya aprendimos que es el eje Y. Entonces, estamos buscando el punto simétrico respecto a Y. Resulta que ese punto, si lo dibujamos bien, ese punto está acá. Está sobre el eje de las ordenadas. Recordemos que Y es el que recibe el nombre de ordenadas. Ordenadas. Entonces, el simétrico respecto a Y es la imagen espejo respecto a Y, que Y, el eje Y, debe actuar como el espejo. Si yo me paro en el espejo, la imagen va a ser ahí mismo. Por lo tanto, el punto simétrico respecto al eje de la ordenada se traslada. El punto simétrico es el mismo punto. Eso es lo primero. Entonces, estoy ahí mismo. Estoy en el 0, menos 10. ¿Y qué vamos a hacer a ese punto? Lo vamos a trasladar. Trasladarlo según un vector es sumarle ese vector. Entonces le sumamos menos 10, 10. Eso es trasladarlo. Le sumamos las coordenadas del vector. Entonces me queda menos 10, 0. En la práctica me fui hacia allá. Porque le resté 10 a los X hacia atrás y lo subí al Y 10 puntos. Ahí llegué. Y esos son el A y el B. Esto es A y esto es B. Entonces, esta expresión será 0 más 10. 0 más 10 es 10. Alternativa D. ¿Fácil? No. Complicado. Fácilmente uno se confunde. Borramos al 9. A ver. 4 es a 1. Despeje. Y que quede A en el numerador y B en el denominador. Eso sería respectivamente. Lo despeja y lo escribe así como A partido por B. 9. La 9. ¿Qué hacemos con la 9?
tenemos una expresión y tenemos que evaluar. 4-1. No se complique. 4-1. Pase el B dividiendo y deja 4 partido por 1. Lo forma algebraicamente. No se complique. Ahora reemplacemos acá. ¿A qué llegamos? Como les decía, forme la expresión. Pase B dividiendo. Ahora acá evaluemos. B vale 10. Y me quedará raíz cúbica de C, que es 1, menos A cuadrado, que es 9. Eso es menos 8. Y la raíz cúbica de menos 8 es menos 2. Por lo tanto, esta expresión es menos 5. Entonces, es un número entero cuyo el módulo es el valor absoluto. ¿Es mayor que 4? Sí. ¿No pertenece al conjunto de los reales? Falso. Es un conjunto real. Ese menos 5 pertenece a los enteros. ¿Un número natural? No, no es natural. Es entero. ¿Un número impar cuyo valor es mayor que 7? No. Menos 5 no es mayor que 7, es menor que 7. Entonces la alternativa correcta es A. 45. Cada vez ahora van a ser más rápidas porque se empiezan a dar cuenta de que cada vez las preguntas son más sencillas. 45. Entonces aquí voy a empezar a ir muy rápido. A menos que nos encontremos con alguna sorpresa. 45. Gráfico. Tengo que graficar esta expresión. Lo más sencillo es la forma de expresarla de la forma principal. La principal es Y igual a MX más N. Esa es la forma principal. Entonces, cuando yo tengo expresada una recta de esta manera, puedo reconocer el coeficiente de posición y la pendiente de inmediato. Esta es la pendiente, lo que acompaña a X, y este es el coeficiente de posición. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a despejar. Y va a ser igual a 2X menos 9 más 1 menos 7. La despejé. Entonces, tiene pendiente 2. Perfecto. Esta es esta, esa y esa. Perfecto. ¿Por qué punto pasa? Fíjense que si Y vale 1 y X vale 4, se cumple la igualdad. Por lo tanto, tiene que si pasa por el 1,4, no, con el 4,1, la igualdad se cumple. Entonces, ni siquiera necesito evaluar. Si ustedes evalúan acá, se van a encontrar que 1 es igual a 8 menos 7. Este es X y este sí, y pueden evaluar y la igualdad se cumple. Pero también la pueden encontrar acá. 0 igual 0. Perfecto. C. 45. 37. Ya se están aburriendo y ya se cansaron. ¿Empiezan a dar cuenta? 37. ¿Qué tenemos acá? Rotaciones. ¿Qué vamos a aprender de las rotaciones? Algo muy rápido. Miren, yo generalmente estas cosas no me las sé de memoria, sino que las deduzco siempre. Entonces, lo que yo hago es esto. Construyo un sistema de coordenadas. Entonces, tomo un punto. Por ejemplo, que tenga coordenadas A y B. A en el eje X y B en el eje Y. ¿Y qué hago con eso? Construyo un triángulo. Entonces, si yo roto ese triángulo, se convierte en un triángulo cuyos catetos van a estar así. Y nos vamos a dar cuenta de que esto mide B, y este cateto sigue midiendo A, ya que es este punto respecto al origen, eso sí, la rotación de 90 grados. Entonces, si mis coordenadas iniciales eran A, B, al cambiarlo en 90 grados,
se convertirán en menos b, porque va hacia atrás, en el eje X, y a hacia arriba. Cuando lo giro 180 grados, todo cambia porque me queda al otro extremo, sí. Y queda ahí este cateto y el otro cateto. Entonces me queda completamente opuesto, es decir, menos a, menos b. Y el de 270 es fácil de deducir porque es exactamente lo mismo que pasó entre 180. Le cambiamos los signos al de 90. Va a ser b, menos a. Y eso lo puedo deducir siempre girando triángulos. Entonces, si rota en 180, todo cambia los signos. Menos m, menos in. Perfecto, porque este es el inicial. Si rota en 90 en sentido antihorario, esto cambia de esta forma. Entonces, n tiene que pasar al x, porque está en el y, pasa al x, pero cambiando el signo. Así que esto es mentira. Tiene que cambiar el signo. Si rota 90 en sentido horario, es decir, hacia acá, acá, ¿ya? Donde esto va a valer a hacia abajo, y estas van a ser las coordenadas, y b hacia acá. Las coordenadas va a ser b, es decir, debo tomar lo que estaba en y y pasarlo, cambiarle el signo, pasarlo al x. Perfecto, no, tengo que dejarle el mismo signo. El que cambia de signo es que el que estaba en x, que pasó a y. Entonces, si se fijan, las coordenadas van a ser menos n, menos m. Y eso, lo que tenemos acá, es mentira. Así que lo único verdadero es solo uno. Pueden jugar con figuras, ¿de acuerdo? Pueden jugar con figuras e ir girándolas. 17. Veamos la 17. Ya. Espero que sean ya más fáciles. Ya, es un sistema de ecuaciones. Perfecto. Y me dicen que ya tengo una solución. X igual 1. Entonces lo que debiéramos hacer es reemplazar todas las expresiones que están allí con X igual 1. Lo primero. Eso porque ya se me dicen que X vale 1. Entonces tendremos C más 1 por Y, ¿ya? Debe ser igual a 0, y C más Y debe ser igual a menos 1. Si nos fijamos bien en la primera expresión, tenemos dos posibilidades para que esto sea 0. O Y vale 0, o C más 1 vale 0. Entonces, lo que queríamos acá es que C debe valer menos 1. Estas son las dos posibilidades. Ahora, si Y vale 0, C vale menos 1. Perfecto. Satisfacen de inmediato las condiciones en el segundo. Ahora, cuando Y vale 0. Perfecto. Las soluciones son Y igual 0, que lo obtuvimos directamente desde esta ecuación, y C va a ser igual a menos 1. ¿Y cuál es el valor de C? De inmediato, menos 1. De inmediato. ¿Listo? Esa es la 17. 59. Oh, pero tienes toda la razón. Entonces no es menos 1. Es para 17. Toda la razón, Matías. Toda la razón. ¿Por qué? Porque X vale 1. Entonces, realmente la expresión es así. 1 más C más 1
y igual 0. Evalué mal. Mal. Esto es c más i igual a menos 1. Lo que sí podríamos hacer ahora es expresar esto, la primera, hacer ci, ¿cierto? Menos, más i igual a menos 1. Entonces, si nos damos cuenta, está bastante parecida a la primera y la segunda. Entonces, si nos fijamos bien, si, por ejemplo, a la segunda le restamos la primera, multiplicándola por menos 1, se cancelan los x y el menos 1 y me queda esta expresión. ci menos c tiene que ser 0. Factorizamos por c y va a ser y menos 1 igual 0. Y acá que llegamos a dos soluciones posibles. O c vale 0 o y vale 1. Pero c igual 0 no está entre las alternativas. Por lo tanto, la solución tiene que estar relacionada con y igual 1. ¿Qué es lo que pasa cuando y vale 1? Si c más 1 igual a menos 1, se convierte en que c vale menos 2. Y ahí sí. Veamos la segunda, cuando y vale 1, sería c más 1 igual a menos 1. Nuevamente llegamos a c igual a menos 2. Perfecto. La expresión es c igual a, el valor es c igual a menos 2. No es fácil, por si acaso, independiente que me haya equivocado en lo anterior, no es fácil, porque realmente es c en quien debemos concentrarnos. Pero y sigue molestando. ¿Listo? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí, Matías? Vamos a la 59. No, todo bien. Sí. Es fácil desconcentrarse. No estoy mirando para autos, nada. Vamos a ¿dónde estamos? Acá. Borramos toda la expresión. 59. Cristian y Mario han elaborado un código de señal utilizando 5 banderas de igual tamaño y forma, cada una de diferente color. Si para las diferentes señales se izan en mástil en forma vertical, ¿cuántas señales diferentes pueden formar? Me quedan como 15. Entonces, lo que nos fijamos, uno puede pensar en casilleros. Esta va a ser una lógica de la cual vamos a tratar de sacarle la mayor utilidad posible. Es la lógica de casilleros. Y después tendremos incluso una lógica de metacasilleros, es decir, casilleros de casilleros. Y tenemos 5 banderas. Entonces, la primera tengo 5 posibilidades. Para la primera bandera puedo poner 5. Luego pondré 4, luego tendré 3, 2, finalmente una sola bandera me queda. Y el producto de todas estas chances, de todas estas posibilidades, es el total de combinaciones. Y esto va a ser 20 por 6, 120. 120 combinaciones, o lo que llamaríamos, estas son el total de permutaciones, es decir, n factorial. 5 por 4 por 3 por 2 por 1, 120. Lógica de casilleros, permutaciones, exactamente lo mismo, mismo resultado. 34. Ya. ¿Qué es lo que me piden acá? La inversa. ¿Qué es lo que debo hacer con la inversa? Despejar x. Lo mismo que hicimos hace un rato atrás. Despejar x. Entonces, esto es y, vamos despejando x, menos 4, partido por 2, he estado despejando x, ya, partido por 2, así es restando, después dividí por 2, y luego le sacamos raíz cúbica. Y este es x. ¿Qué hacemos para encontrar la inversa? En vez de escribir y, escribimos x. Nada más. Para que sea f de un cierto x, que sea la inversa, la que me devuelve, la función me lleva de x y.
¿Listo? La función inversa me lleva de y a x. La inversa va a ser entonces raíz cúbica de x menos 4 partido por 2. Busquemos esa expresión. Acá está. Acá está. Ahí está. La D. Pregunta 8. ¿Van bien? Sí, ya, perfecto. Y vamos a pregunta 8. Lo del fútbol. ¿Sabes la verdad? En esta pregunta yo me compliqué bastante. No fue el único, profe. Es que yo me puse a pensar, a ver, no me sirve llegar y sacar un divisor ni nada de eso. Lo que tendría que buscar es en algún momento desde dónde comenzar a contar. Y ahí sacar mínimo con múltiplo y todo lo que sea necesario, pero llegar un momento desde dónde comienzo a contar. Entonces pensemos en A. En A. Me dice que primero tengo que partir 2 años más. Y de ahí cada 9, es decir, en el 11, en el 20, etcétera. Pero es cada 9 años. Es decir, dentro de 11 años tendremos el próximo torneo y después dentro de 20 años. En cambio, el otro torneo B se realizará por primera vez en 9 años más, por acá. Y a continuación, cada 7 años. Es decir, que la próxima vez sería en 16, y etcétera. O sea, acá. Entonces, si me pongo a pensar al futuro, como que no logro encontrar cuándo coinciden. Me cuesta. ¿Ya? ¿Qué es lo que hice yo? Pensé, y si lo vemos hacia el pasado acá, como es cada 7 años, si le restamos 7, llegamos a 2. Es como si acá un torneo -1. Entonces, realmente, ahí puedo partir, porque estemos en 2 años. Y él va a ser cada 9, y él va a ser cada 7. Y el mínimo común múltiplo entre 9 y 7 es 63. Entonces, le sumo los 2 años de gracia y me quedan directamente 65. Ahí funcionó. Es decir, en vez de seguir pensando hacia adelante, en el B pensé hacia atrás. Y llegué al mismo año en cuestión. Partieron el conjunto del año 2 con -1, menos un 7, y el otro recién ahí iba a comenzar. Con menos un conjunto de 63 y ahí funcionaba sin problema. Y lo otro era por exhaustivo. ¿Qué significa eso? Ver todos los múltiplos de 9 y sumándole 2, hasta que coincidiera con respecto a los múltiplos de 7 más 9. Profe, ¿sabes? Yo lo hice más que nada como por descarte. Multipliqué los años, pero no todo el valor, sino como hasta que más se acercara. Ya. Está bien. Yo acá lo pensé hacia atrás, buscando un punto de coincidencia desde donde yo contar. Claro, hice una tablita para hasta que coincidieran. Sí, también es otra posibilidad. Pero no es fácil, no es un problema sencillo. Yo por lo menos pensé en términos analíticos y dije, bueno, busquemos la coincidencia. Si no es hacia adelante tan fácilmente, hacia atrás. Tenemos 2, 11, y acá tenemos 2, 9, y el resto 7, porque esto es cada 7. Ah, perfecto. Ahí estoy en 2, -1. Este es el torneo -1. Ah, ya, dividí con las alternativas.
trabajaste con las alternativas para ver cuál funcionaba. Perfecto. Vamos a la 10. Sí, sí es práctico, porque hay que pensar con las alternativas también. Aquí tenemos acá, definición de logaritmo es la que tenemos que manejar. ¿Cuál es la definición de logaritmo? Logaritmo en base a de b igual a n implica buscar a qué potencia elevo la base para que me dé el argumento. Y acá no es difícil porque estamos buscando un tercio. ¿A cuánto elevamos un tercio para que me dé 81? Y eso es realmente a menos 4. Entonces, ¿a cuánto elevo un tercio? ¿Cuánto elevo un tercio para que me dé 81? Y eso es definitivamente menos 4. Para que pase al numerador y de allí tengo que elevarlo a 4. Entonces me quedaría n igual a menos 4. ¿A cuánto elevo 10 para que me dé menos 1, menos 2, menos 3, menos 4? ¿Ya? Entonces, ¿a cuánto elevo 10 para que me dé 10 a la menos 4? Tengo que elevarlo a menos 4. Siguiente, acá. ¿A cuánto elevo 10 para que me dé 10 elevado a menos 4? A menos 4. Y acá este es... Y el último, fíjense que tengo 0,1. Eso es 10 a la menos 1. Y la pregunta es, ¿a cuánto elevo esto? ¿Ya? Que es 10 a la menos 1, para que me dé 10 por 10 elevado a un medio. Porque eso es la raíz. Entonces, si nos fijamos bien, igualamos las bases. Me quedaría 10 elevado a menos n, y es igual a 10 elevado a 1 más un medio, que es 3 medios. Por lo tanto, n, que lo podemos despejar, va a ser menos 3 medios. Menos 3 medios. ¿Y qué me piden? Esto positivo, 4. Esto de acá es menos 4. Es menos 4, perdón. Este es menos 4. Menos 4. La otra expresión también es menos 4. Y el último es, con un menos delante, me quedará más 3 medios. Entonces, el mínimo común múltiplo es 2. Entonces me queda menos 8, menos 16, más 3, lo cual es menos 13 medios. Y estamos listos. Perfecto. Ahí está. Y esa fue la 10. Sigo. Corremos esto. La 53. Acá lo único que tenemos que hacer es ver la diferencia de goles y luego calcular el promedio de eso. El primer dato, la diferencia de goles es goles a favor, restando la cantidad de goles a favor, la cantidad de goles en contra. Y esa es la diferencia de gol. Entonces podemos hacerlo directo en cada caso. Y después sacar el promedio. Acá esto va a ser más 2. Acá va a ser también más 2. Menos 1. Esto es más 4. Aquí quedó en 0. Y esto es más 2, menos 2. Esto es 0. Esto es menos 1. 1, 2, 3, menos 3. Y el último partido lo ganaron. Y lo ganaron 4-1. 1, 2, 3, más 3. Perfecto. Goles a favor y goles en contra. Ahora sumamos esto. Estos dos se cancelan. Estos dos de acá también se cancelan. Y este también se cancela. Entonces, el único que me queda es 4 partido por 10, porque hay que sacar un promedio, y eso es 0,4.
¿Quedó claro? Sí, ya, perfecto. Vamos entonces, sigamos avanzando. Era sacar un promedio de las cantidades. Cuidado es que lo definían en ese orden. Siempre ponían los favores y a eso le restábamos los que estaban en contra. Estos menos esos. Hay que seguir las instrucciones, nada más. Entonces, ahora vamos a la 23. Ya, la 23. Se parece a varias cosas que hicimos durante el año. Entonces, lo que tendríamos acá es formar esta expresión. Esa expresión, lo más sencillo para formarla es sumar las fracciones. Entonces, si sumamos las fracciones, tendremos n cuadrado más m cuadrado partido por m por n. M por n sabemos que vale 2, de inmediato. ¿Cómo formamos eso? Esto que está acá lo elevamos al cuadrado. Y hemos aprendido a formar esas cosas. Entonces, acá me queda m cuadrado más 2mn, no se olviden que esto es un cuadrado de binomio, más mn más n cuadrado, y eso tiene que ser 5. Como ya sabemos que esto vale 2, esto es un 4. Por lo tanto, m cuadrado más n cuadrado es 1. Esto es 1. Entonces, esta expresión va a ser un 1 y el denominador va a ser partido por 2. Por lo tanto, un medio c. 26. ¿24? 25, 26. Me dice lo siguiente, tenemos esa expresión y me dicen f de t es 8. Entonces, cuando tenemos un cierto x, todo eso vale 8. Se convierte en una ecuación de primer grado, porque lo que estamos buscando es que esto, para un cierto valor, vale 8. Por lo tanto, por transitividad, eso debe ser igual a 8. Entonces, la ecuación a resolver es 5x igual a 8, por lo tanto, esto es menos 2 igual a 5x, dividido por 5, y llego que x es igual a menos 2 quintos. Y ese es el valor que estamos buscando. Ese es el t, menos 2 quintos. ¿Perfecto? Eso. 21. Ya. Conjunto de solución. Tengo que solucionar la de arriba, la de abajo y interceptar los conjuntos de solución. La de arriba, vamos despejándola. Yo lo voy a hacer siempre en las inecuaciones, prefiero despejar a la derecha. Es una manía mía, nada más. Entonces esto va a ser menos 3x, es un 3, igual a menos, no, perdón, no igual, mayor que menos 5. Entonces, divido por menos 3 y cambia el sentido de la desigualdad. Se convierte en menor. Y me queda 5 tercios. No menos 5 tercios porque está ni menos menos. La otra voy a amplificar por 2. Entonces la otra me quedará x menos 1 menor que 4x más 6. Despejamos menos 3x menor que 7, dividimos por menos 3 ambos lados y la desigualdad cambia de sentido y llegaremos a que x debe ser mayor que menos 7 tercios. Entonces nuestro intervalo parte en menos 7 tercios abierto, porque no incluye a 7 tercios, el igual no está, y debemos llegar hasta 5 tercios
y ahí porque es positivo, y también abierto porque tampoco incluye a 5/3. Y tenemos que nuestro conjunto de solución es el D. Y esa fue la 21. Se soluciona cada una por separado. 64. Están quedando pocas. Bueno, no tan pocas. La mejor forma de hacer esta es con una tabla de doble entrada. Ordenamos la información, ponemos acá. Tabla de doble entrada, dos propiedades, dos cualidades. Entonces, estamos pensando acá, estamos pensando en mujeres, hombres, nacionales, extranjeros. Y acá vamos a poner los totales, las columnas que están, las partes finales. En esta columna van los totales, la suma y acá los totales. Esto es lo que se llama una tabla de doble entrada. Tengo en total 10 mujeres, de las cuales 3 son extranjeras, por lo tanto son 3 nacionales. 15 hombres en total, son 5 extranjeros, me quedarán 10 nacionales. ¿Cuál es el total de nacional? Son 17, esto sirve para comprobar. ¿Cuánto es el total de extranjeros? Son 8, y la suma tiene que ser tanto 25, 25, perfecto, está todo cuadrado. Ya, y le pregunto la siguiente, elijo un estudiante al azar. De estos 25, elijo un estudiante al azar. ¿Cuál es la probabilidad que el estudiante escogido no sea extranjero, es decir, que sea nacional? Directamente, caso a favor, casos totales, 17 de 25. Y se acabó, el conteo era eso, nada más, nada más. Tabla de doble entrada. 48. 48. Sí, yo creo que alcanzo a terminar de aquí a la otra. Una pausa me habría venido bien, pero quiero terminar esto. Ya, ¿qué tenemos acá? Tenemos un cuadrado. Vamos a dibujar un poquito el cuadrado para que entendamos cómo son las coordenadas. Tenemos eje X, eje Y, ¿ya? Y tenemos un punto, el 1,1. Es decir, algo que está aproximadamente, vamos, compórtate, está aproximadamente aquí, 1,1. Ese es A. El C es 3,3, es decir, está en la misma diagonal, por acá, 3,3. Entonces, los otros van a ser acá y acá. Entonces, este punto que está acá arriba tiene que tener la misma abscisa que el inferior y la ordenada, es decir, tiene que ser el 1,3. Y el otro punto tiene que ser la misma abscisa del superior y la misma ordenada del inferior. Por lo tanto, este va a ser 3,1,1. Y ahí están los puntos. Entonces, los otros vértices son el 3,1 y el 1,3. Sí, perfecto. Con la gráfica ya quedamos claros. No hay posibilidades de escribir otro cuadrado. 44, el 4, no 44. El 4. Borramos eso y vamos al 4. Entonces, viajamos en el tiempo y volvemos al principio de la prueba de esas cosas que... El perímetro. Esto es fácil, si no es difícil tampoco. Tenemos que el perímetro de un triángulo equilátero es 15, por lo tanto cada lado vale 5. Inmediatamente. La pregunta es, ¿cuánto debe aumentar en forma equitativa cada lado para que el perímetro se triplique? Bueno, para que el perímetro se triplique, cada lado debería triplicarse, es decir, deberían ser de 15 cada uno, la suma ahí me da 45. Perfecto. Entonces, ¿cuánto debe aumentar? ¿Cuánto debe aumentar? Debe aumentar de 5 a 15. No debe aumentar en 15, debe aumentar en 10. C. ¿Cuánto debe aumentar? Lo que le falta para llegar a 15 para que el perímetro sea el perímetro del triple de 15. Perfecto. Eso fue la 4. 16. Esto se puso rápido ya.
16. Entonces, ¿qué tenemos en la 16? Tenemos una ecuación de primer grado, nada más. Estas son de las cosas que ustedes debieron haber resuelto de forma correcta, sin inconveniente y no equivocarse en ella. ¿Ya? Entonces, esta ecuación de primer grado es 5x menos 8 tercios menos 12x igual a 5 sextos x más 3. ¿Qué hacemos con ella? La amplificamos por 6 para eliminar los denominadores inmediatamente. Entonces ahora tendríamos acá 30x, con calma hacemos esto, 2 sería 16, para evitar errores. Ahora tenemos menos 12x, amplificamos todos los elementos por 6, entonces acá me quedan 5x, y el último elemento es 18. Entonces juntamos todas las x. Acá me quedan 17, 13x. Y ahora juntamos las 18, 34. Por lo tanto, x vale 34 partido por 13. Y si todo anda bien, no necesitamos comprobar nada y la encontraremos inmediatamente la alternativa Heriberto. Perfecto. 52. Se empiezan a dar cuenta que estas son las preguntas que no deben equivocarse. Estas preguntas son las que necesariamente no deben equivocarse en absoluto. No se pueden equivocar en estas cosas. ¿Qué tenemos acá? Porcentaje, ¿cierto? Del día. El porcentaje gasta en actividades diarias y tenemos la cantidad de horas que el estudiante emplea en otras actividades, está el dormir, por tanto son 24 horas. Entonces veamos el porcentaje que tenemos acá. Tenemos 35. ¿Cuánto llevamos ya? Llevamos un 35 más un 44. Entonces, en eso llevamos un 79. ¿Cuánto me falta en otras actividades? 21. 21%. Y lo que debemos calcular es a cuánto corresponde 21%. 21% es como 21, como X, la parte, es al total de horas del día, que son 24. Entonces, multiplicamos 24 por 21, 24 por 21, ¿ya? Y eso es bastante fácil porque el 1 se conserva y me queda un 8 acá y un 4. Por lo tanto, estos serán 4, 80, 1, como que 80, 10 y acá 5. Y dividido por 100 es eso, 5 horas, 0,4. En minutos sería más complicado calcularlo, pero no me están pidiendo minutos, sino que en decimal, ahí directo. Cálculo de porcentaje, nada más. La siguiente pregunta, acá son estas preguntas las que no pueden tener malas, chicos, en absoluto. Entonces, si se equivocaron en estas cosas es porque todavía les falta práctica de estos elementos. La 14. Son las que tienen que estar bien. 14. Sergio compró una cantidad de mascarillas a 1.000 pesos cada una. Entonces, lo que él inicialmente invirtió esta cantidad, 1.000. 1.000 por toda esa, por 5N más 3. Eso es lo que invirtió. Luego vendió eso por eso, más eso por eso. Entonces estamos suponiendo de que vendió el total de mascarillas que tenía, y esto suena muy feo, y tendríamos que calcular cuánto es lo que vendió en total. Esto es lo que invirtió. Entonces, la venta va a ser la suma de lo que está acá. Y multiplicamos. Me quedan acá 4.500N, ¿cierto? Incluso vamos a calcularlo así con todos los ceros y todas las cosas. 4.500N más 3.000. Podríamos haber guardado ceros, pero no, pues, calculemos todo. Multiplicamos. Eso es la primera venta y la segunda venta es por 800, es decir, 1.600. 1.600N, 600, y acá son 4.500, más 800. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A lo que vendió le restamos la inversión para tener la ganancia, o la pérdida. En este caso serían 5.100, 6.100,
6.100 Ns más 3.800, ¿ya? 3.800, y a eso le tenemos que restar el costo. 5.000 N, 5.000 N, ya, más 800. Se lo restamos, porque esto es lo que invirtió. La ganancia va a ser la venta menos la inversión. Entonces, esto me queda 1.100 N, ¿cierto? Y acá tendré en total más 3.000. Porque estamos restando el de arriba menos el de abajo. Le restamos. ¿Por qué lo restamos? Porque es para tener la diferencia entre la venta y el ingreso. Por lo tanto, es 1.100 y no me dio. A ver, claro, porque multipliqué mal. Son 1.000 por, esto es, por 3 son 3.000, 3.000, no 800. ¿De dónde sale ese mareo? Entonces, este es 3.000. Este es 3.000. Entonces, este es 3.000. Entonces, realmente la cantidad final no es 3.000, es 800. Y parece que ahí ya todo estaría solucionado. Multipliqué mal. Entonces, esto es 1.100 más 800. Ahí está. Ahí está. 20. Demoledor. Es una película de Schwarzenegger, no de Stallone. 20. 16, 17, 9, 20. Lo que tenemos acá. Necesitamos que esta expresión, para que sea x es un número real y positivo, y necesitamos que sea mayor que 2,5. Entonces, ¿cuál de las expresiones que están allí no puede tomar x? ¿Cuál es el valor que no puede tomar x? Hay un valor de los que este grupo que no los puede tomar. ¿Por qué no puede tomar? Para que sea mayor que 2,5. ¿Con qué nos encontramos entonces? Podemos restar. Vamos a pasar 0,5. Entonces lo que necesitamos realmente es que 2 partido por x tiene que ser mayor que 2. Y eso es fácil de despejar. X tiene que ser menor a 1. ¿No? Paso el x hacia allá, el 2 hacia acá y me queda que 1 es mayor que x, por lo tanto x es menor que 1. ¿Cuál es el valor que no puede tomar? Este. Que no puede ser. No se van a poner a reemplazar porque se demoran una vida. 19. Tenemos una expresión y me dicen que t tiene cierto valor. Entonces lo que vamos a hacer ahí es reemplazar t por ese valor y ver qué es lo que sucede. T vale 2. Entonces, acá, por ejemplo, el c lo podemos simplificar porque está numerador y denominador y es distinto de 0. Y tenemos que toda esta expresión, la diferencia entre esas dos expresiones, es 2. Entonces, k más c partido en 2 menos 8 tiene que ser 2. Entonces paso el 8, me queda 10 y el 2 multiplicando. Así que K más C tiene que ser 10. 10, a ver, 20. Esto era 10 por 2, 20. K más C tiene que ser 20. Por lo tanto, K tiene que ser 20 menos C. Y eso es todo, eso es todo. Reemplazar y evaluar. Ahí estamos. Listo, 19. 12. Ya estas cosas ya son las sencillas que no debiéramos tener ningún inconveniente con ellas. La 12. La 12, si nos damos cuenta, no me voy a poner a reemplazar, si no me demoro 3 días. ¿Ya? Y después lo tengo que volver a hacer porque no estoy seguro. Factorizamos, lo primero. Entonces me queda A menos D, factor de A cuadrado directamente, más AB, diferencia de cubos, ¿ya? Más B cuadrado. Entonces, lo que está en el numerador y lo que aparece en el denominador son lo mismo. Así que los puedo simplificar de inmediato. Y A menos B es 1. Se acabó. 12.
18. No se van a poner a reemplazar, ahorren tiempo, si no se demoran mucho. ¿Está? Puede ser. 18. La 12, 18. ¿Qué tenemos en la 18? Es una factorización. Yo lo que veo ahí es una factorización. Porque, fíjense, lo que está acá, esa expresión, es exactamente lo mismo que está inicialmente. Esto y eso son lo mismo. Pero con la diferencia que esto está con signos cambiados. Así que pongo un signo menos delante y factorizo. Y me llegará a x menos 3 al cuadrado. Entonces, inmediatamente me queda claro que estas dos cosas se simplifican, por lo tanto el resultado es y al cuadrado. Directo. Bien. O si querían, desarrollaban, simplificaban y llegarán a y al cuadrado. El 15. Tengo una cierta cantidad de libros que debo guardar en caja. Entonces lo que vamos a hacer con los libros que están acá, lo vamos a factorizar y lo vamos a dividir por el número de cajas para saber cuántos libros van por caja. Entonces lo factorizamos. Y quedará acá A, seguramente el 3B tiene que estar. Estas preguntas son malas. ¿Por qué? Porque en el fondo la misma información me permite deducir cómo es la factorización acá, y el otro tiene que ser directamente menos 5b. Por lo tanto, la expresión es exactamente directo a menos 5b. Ahí está. Listo. 15. Se acabó. 13. La 13. Mala pregunta. ¿Qué tengo acá? Factorizaciones. ¿Lo puedo factorizar como suma por diferencia? Sí, sin problema. ¿Ves qué me están diciendo? Sí, ya. Entonces, si se fijan un poquito acá, es suma por diferencia. Pero acá no, pues, es mentira. Porque si yo multiplico 7 por 7 me da 49 y después lo tengo que multiplicar por 5, así que no me va a dar nunca. No me va a dar nunca. Y acá yo tengo u al cuadrado. Y si yo u al cuadrado lo multiplico por u, me queda u al cubo, así que no me va a dar nunca eso. Así que la única que es factorización es a, nada más. Y la última pregunta, la más fácil de la semana. La más fácil que fue respondida por casi todo el mundo en forma correcta, salvo la 3. ¿Ya? Entonces, la 3 era la más fácil porque es una operación muy sencilla. Lo único que tenemos que hacer es resolver lo que está allí. Y llegamos que esto es 15, 1, 9, 1,05. Y acá dividimos y le restamos eso. Que es 0,324. 5 al cubo menos 1. Sí, se puede. Pruebe con x más 1 y con x menos 1. Entonces acá ponemos un 0. Restamos 6, 3, me quedan 2. No, sí, eso se puede. Y esto es 4 y estos son 6. Ahí, así, 6, no, son 7. Ahí, 0,726. Y esta es la que supuestamente todo el mundo debería haber tenido correcto. Y terminamos, y se acabó. ¿Listo? Ya. Chicos, de los que están presentes, Estapún, Rocío, Sandy, Matías, Millaray, Paulina, Leia, Juan, antes que se vaya, Josefina, Javiera, Javier Olivares. Javier Olivares, sí, qué sorpresa. Isadora, Guillermo, Geraldine, Francisca, Cristian, Cata. ¿Quién es Cata? ¿Quién es Cata? Se declara inocente. No, es la pregunta que no es eso. Yo, sí, está bien, pero ¿quién es yo? Yo. ¿Quién es yo? Yo. Yo. No, pues ¿quién es yo?
Ya, pero ¿cuál es su apellido para poder después? Es que estas cosas yo paso lista. Catalina Palma, perfecto. Le pregunto, no me enojo. ¿Quién tiene algo de tiempo que me ayude a subir video a YouTube? Nadie, no ninguno. Pero tiene que manejarse también. El respecto de decir, yo les puedo enviar los. Ay, tienes tiempo que no cacháis. No saben cómo hacerlo. No tengo ni idea de cómo. Aparezco con este nombre. Profesor, el problema que estoy teniendo es que está saliendo muy grande. Marcos Cuevas, déjeme parar esto.